Señor, la única razón por la que un hombre puede ser útil y de beneficio a tu pueblo en la predicación es por la operación de tu Santo Espíritu en aquel que enseña tu palabra. Por eso hoy como iglesia nos unimos para pedirte que hoy tu gracia, tu favor y tu denuedo acompañen a nuestro amado pastor John, quien servirá hoy a esta iglesia local exponiendo tu palabra. Hoy te pedimos que lo fortalezcas, que lo sustentes y que todos nosotros estemos prestos no solo a oír tu palabra, sino a atender lo que hoy ordenarás mediante de ella a toda esta congregación. Gracias por su vida, gracias por la iglesia en Bucaramanga y gracias por todas las iglesias hermanas que hoy se reúnen para alabarte y glorificarte. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pastor John. Muchas gracias, mi hermano. Buenos días, hermanos, y todos los que están hoy aquí presentes, en persona, cara a cara, y también los que están virtualmente. Es un gusto para mí estar visitándolos en esta bella ciudad. Antes creía que había una sola ciudad bonita en Colombia, pero ahora tengo que reevaluarlo. Muy bonito Armenia, y creo que estar con ustedes lo hace más acogedor todavía. Adicionalmente les traigo un saludo a mi familia. Mi esposa está contenta de permitir que esté con ustedes, así que ya sabe que estoy trabajando en lo que le dije. Y finalmente saludos de la primera iglesia cristiana reformada de Bucaramanga, donde el Señor me permitió ser pastor. Sigo siéndolo por ahora y estamos orando que el Señor nos dé claridad acerca de los planes que tiene para nosotros en nuestra familia y que Él siga expandiendo su reino en este mundo. Y bueno, gracias a los que estuvieron durante esta semana estudiando Introducción a la Teología. Era una clase más de introducirse, como indica su nombre, y por supuesto no podemos saberlo todo en algunas horas. Es solamente un anhelo recordar que fuimos llamados por y para Dios. Hoy vamos a estudiar primera carta a los Corintios. Vamos a ver los primeros 3 o 4 capítulos. No se asuste, vamos a terminar hoy, se lo prometo. Solo que si usted viene por primera vez o está conociendo una iglesia como esta, nuestro énfasis principal es la fidelidad a la palabra de Dios. Creemos nosotros que Dios es el que debe hablar a su pueblo y nosotros, los que servimos como pastores, maestros, ancianos o docentes de la iglesia, tenemos un compromiso esencial de ser fieles en la transmisión de este mensaje que nos fue encargado a nosotros. De otro modo, tendremos que recordar Santiago 3:1, que dice: cuidado, alerta, pilas, no se hagan maestros muchos de ustedes, porque recibirán mayor condenación. Esto no quiere decir que Dios va a condenar a los maestros, más no, porque entonces ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Buscando condenación? En absoluto. Lo que el pasaje nos advierte es que debemos recordar que un maestro tiene mayor responsabilidad. Si dice yo no sabía, debería saberlo. Vamos a leer solamente los primeros 3 versículos del capítulo 1, que eso nos dará el panorama para desarrollar el resto. Nos vamos a centrar especialmente en el capítulo 3, que fue la tarea que se les dejó a los estudiantes del Instituto Bíblico y también del seminario, y también para todos los cristianos de esta iglesia y de cualquier iglesia sobre la faz de la tierra. Así que dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto,
a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Oremos una vez más. Nuestro buen Dios que estás en los cielos, que habitas en gloria, que eres santo, que eres perfecto y también misericordioso, hoy venimos ante ti agradecidos y suplicándote también que nos des de comer, Señor. Alimenta nuestras almas, oriéntanos, confírmanos y enséñanos, Señor. Necesitamos la luz de tu palabra y de tu Santo Espíritu para saber cómo es que tú anhelas que seamos como cristianos en comunidad. Suplicamos por nuestra iglesia gracia y vida para que tú la sigas afirmando y expandiendo, Señor, para el beneficio de tu pueblo, la extensión de tu reino mientras tú regresas y la gloria de tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. La Iglesia de Jesucristo puede ser observada o estudiada desde dos ópticas. La primera puede ser observada desde el punto de vista humano. Y si lo contemplamos, nos damos cuenta nosotros que es similar a algunas instituciones de la sociedad humana. Tiene algunos elementos que a las personas les parece como una especie de ONG. Incluso puede ser una especie de fundación para rehabilitación a personas con diferentes conductas, etcétera, etcétera. Incluso puede ser visto en ocasiones como una especie de empresa o una gran inmobiliaria, según algunos. Otros pueden pensar que es tal vez el lugar en donde las personas que definitivamente desean desahogarse y buscar a alguien con quien discutir, pues entonces el lugar más acertado sería la iglesia. Pero lamentablemente, cuando una persona conoce este tipo de perspectiva frente a la iglesia, se está perdiendo de mucho, porque la iglesia no es solamente una institución meramente humana. La iglesia también es una institución divina, lo cual significa que Dios la planeó, Dios la fundó, Dios la habitó y se ha comprometido a preservarla y perpetuarla hasta que cumpla su propio propósito. Por ese motivo en la Biblia tenemos nosotros dos libros o dos cartas que nos presentan a la iglesia en esas dos perspectivas que debiesen ser estudiadas simultáneamente. De otra forma, caeríamos en esos análisis sociológicos, políticos, psicológicos, pensando que la iglesia es simplemente una organización humana como las demás. Lamentablemente, cuando se pierde de vista lo divino, caemos nosotros en la réplica buscando el modelo que hemos aprendido en el liderazgo empresarial, en el liderazgo familiar o en cualquier otro ente socialmente hablando. Por el otro, puede pasar para nosotros que si ignoramos la parte divina, entonces no solamente nos centramos en lo meramente humano, sino que ignoramos que Dios también está allí, como les dije. Pero entendiéndolo cristianamente, pensar que Dios está presente allí nos va a llevar a otro problema, y es creer que como está Dios, entonces todos tienen aquí alitas, que aquí todos los niños deberían llamarse Jesús, David, San Juan, o pensar que aquí nadie se enoja, o pensar que porque se es pastor, entonces usted debe entregar su vida, su tiempo, nunca puede tener vacaciones, no puede tener ciertas lealtades con su esposa o sus hijos, simplemente usted es una especie de esclavo disponible, estando a merced de todos los caprichos de lo que se les ocurra a las personas. O llegar a pensar que simplemente la iglesia, como es divino y es espiritual, pues no necesitamos maestros, no necesitamos que personas nos muestren a nosotros nuestros problemas, nuestros pecados, nuestras imperfecciones, etcétera, etcétera. Todos nosotros estamos inclinados naturalmente hacia uno u otro lado. ¿Cuál es su caso? ¿Tiende a ver la iglesia como muy divina, como muy angelical? ¿Deja el teléfono inteligente ahí, el último iPhone, y usted ora y cierra los ojos y no tiene ningún problema y piensa que nunca nadie se lo puede expropiar?
o democratizar, para hablarlo en Colombia mejor. ¿O usted piensa que no tiene ningún problema si está escuchando a esa señora, siendo usted casado, todo el día y le escribe por WhatsApp a medianoche y ella le envía un corazón y le dice, ay, perdona corazón por enviarte este corazón? ¿Y piensa que no va a ocurrir nada? Queridos, todos nosotros debemos ser balanceados, debemos ser integrales en el sentido bíblico del término. El Nuevo Testamento nos presenta la carta a los Efesios, que es una visión más divina de la iglesia, como Dios la ve. Y en ese orden de ideas, nosotros, cuando estamos muy desanimados al ver el estado del cristianismo en nuestro país, necesita una dosis de Efesios. ¿Cierto que sí? Pero si usted le pasa como a los nuevos asistentes que están aquí congregándose en esta tan buena iglesia donde uno percibe tantas cosas buenas y preciosas en el ambiente, necesita una dosis de Corintios. Y ahí es donde nos vamos a centrar. El apóstol Pablo escribe la carta a los Corintios, posiblemente escribe 4, una que no ha llegado a nosotros, que es la primera, porque en el capítulo 5 dice que ya había escrito una, y esta que llamamos primera a los Corintios entra a ser parte del Nuevo Testamento, como aprendimos, porque esta sí fue dotada de inspiración divina. Luego la segunda a los Corintios, que llamamos nosotros, segunda a los Corintios, que posiblemente sea la tercera, y luego la cuarta, posiblemente porque termina segunda a los Corintios diciendo que él va a regresar, y seguramente regresó. Allí en este lugar nos dice Hechos capítulo 18, fue donde se estableció una iglesia. Pablo fue el apóstol que el Señor llamó a los gentiles, los que no tenían trasfondo judaico. Y nos dice el capítulo 17 que después de haber predicado en Atenas, la cúspide, el centro del conocimiento del momento, y tener lo que siempre pasa cuando usted predica el evangelio, 3 reacciones. Una, hay gente que cree. Otra, hay gente que déjame estudiar más eso. Y otra, gente que no cree abiertamente. Eso pasó allí y posiblemente eso le trajo desaliento, porque Grecia fue el que conquistó culturalmente a los conquistadores militares de Roma. El Imperio Romano fue una adaptación, una remodernización o Grecia 2.0. Así que cuando Pablo llega allí, les predica a personas que simplemente querían conocer cosas. Y mientras llegaban los que él estaba esperando, se trasladó a la ciudad de Corinto, que era el puerto principal de esa región. Y en un puerto, ¿qué hay? Interacción comercial, cultural. Ahí se desarrolló un sistema de vida conocido como corintizar. Cuando alguien decía corintizar o vamos a corintizar, es más o menos lo que decimos en español, echar una cana al aire. ¿Lo ha escuchado? O para el lenguaje más moderno sería como esta noche es viernes y el cuerpo lo sabe. O juernes, o cosas así. La gente se iba ya a pecar. Sin embargo, llega el apóstol Pablo a viajar y termina predicando. Predica el evangelio, tiene algunas dificultades, no obstante el Señor Jesucristo le aparece a él, siendo una de las varias apariciones de nuestro Señor Jesucristo resucitado a Pablo, confirmando que era un apóstol, y le dice, habla, no calles, porque hay mucho pueblo en esta ciudad. Eso hizo él. Predicó el evangelio y se establece una comunidad de creyentes ahí en esa ciudad con un trasfondo sociológico tan complejo. Tiempo después, Pablo parte a otro lugar y llegan otros hermanos a confirmar lo que Pablo había hecho. Uno de ellos fue un hombre llamado Apolos. Apolos era un hombre muy instruido en la palabra de Dios, sin embargo, no tenía claro todo el tema de la nueva revelación de Cristo. Es decir, era un judío converso, pero cuya doctrina no estaba completa, necesitaba procesar algunas cosas. Y una pareja que había trabajado con Pablo en el negocio de tiendas
y que además había sido discípulo de él personalmente, los llamó aparte y lo corrigieron en privado. Mire, Apolos, el cristianismo implica esto, que Cristo es el Señor y que lo que no podemos obtener nosotros a través de nuestro desempeño moral, de portarnos bien, de los pasos para ser libres de las drogas o de cualquier vicio, Cristo por su poder lo puede hacer. Y como un buen maestro, aceptó la corrección y adaptó su mensaje a Apolos, ahora a la iglesia de Corinto. Pero también llegó un tercer grupo de personas de Jerusalén, donde nació el cristianismo, y había sido instruido directamente por el apóstol Pedro. Pedro aparece también llamado como Cefas, es otro idioma, pero es la misma persona. Y luego posiblemente pasa por allí y entonces escuchan al apóstol que había visto cara a Jesucristo, que había sido discípulo suyo durante 3 años. ¿Usted no estaría feliz al tener esos 3 maestros? Uno que conoció directamente a Jesús, otro que era el mejor hombre teológicamente hablando de la época, y además un judío converso que conocía muy bien el Antiguo Testamento. ¿No estaría usted feliz? No era... Era para más tarde. Ups. Alguien no estaría feliz. Mire, ¿qué pasó? En lugar de ponerse en felices, ocurrieron muchas cosas. Una de las cosas que lamentablemente ocurren en las sociedades humanas, como la iglesia, son, número 1, que las personas ignoran cómo empezó y cuál era el propósito original de esa organización. Por eso Pablo empieza diciendo que él es el que Dios llamó a ser apóstol. Esto significa que él, por la voluntad de Dios, estableció esa iglesia. La iglesia no empezó por sí misma. Y Pablo luego explica que hay un hermano Sóstenes, del cual no sabemos exactamente quién es. Posiblemente sea uno de los miembros de las iglesias en donde se reunía la gente. Para la época, la iglesia duró muchos años reuniéndose en casas. Cuando usted lee en Hechos de los Apóstoles que ellos se reunían en el templo, no es que ellos tenían un templo que llamaban iglesia, sino que era el lugar del templo judío y los apóstoles predicaban a viva voz hacia la calle. Así que ustedes han avanzado mucho al tener este hermoso lugar con alarma y todo. A la iglesia de Dios en Corinto, observe, no dice la iglesia de Corinto, la iglesia de Dios. Ahí ya estamos empezando a darnos cuenta de la concepción apostólica de la iglesia, es de Dios. En Corinto, ¿cómo les llama? Los santificados. Un sinónimo es los llamados, que fueron llamados para ser llamados. Es un sobreénfasis que aquí nos explica él. Llamados a ser santos, llamados con un propósito, y ese propósito no es identificarse con la cultura reinante de Corinto, sino dejar de ser corintios y cada vez más ser cristianos. Así que usted me está escuchando en este momento y escucha de qué se trata todo esto del cristianismo. Se trata de ser más parecido a Cristo y menos de Armenia, menos cuyabro, menos colombiano, menos santandereano, menos boyacense, menos europeo, como varios de aquí. Ser como Cristo. Eso es lo que Pablo les está estableciendo en el saludo. El mensaje no solamente va para la ciudad de Corinto, donde habían cristianos, sino también para todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y también nuestro. Es lo mismo. Pablo está hablando que la iglesia no es algo solamente regional, sino que también es algo universal. Eso significa literalmente la palabra católica. Luego pasa en el versículo 4 al versículo 9, después de dar las salutaciones apostólicas, que es el resumen del Evangelio. Gracia y paz significa que por la buena disposición de Dios las personas pueden tener paz. Si Dios no quiere estar en paz con nosotros, no tenemos otra forma de ponernos en paz con Él. Eso es lo que significa.
porque contra Dios hemos pecado, pero aquí se le llama a Dios nuestro Padre, pero también de Jesucristo. Él empieza con una gratitud, hablando de la gracia que Dios les dio a esos cristianos en Corinto. ¿Por qué? Porque fueron enriquecidos en todo. Ya les conté el contexto. ¿En qué sentido? Tuvieron maestros increíbles, la mejor gente disponible para la época. Fueron muy bien entrenados. Esto fue algo maravilloso, enriquecidos en palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes. O sea, ¿cuál es la confirmación de la fundación de una iglesia? Que cuando se va el fundador, la iglesia continúa. ¿Qué va a pasar cuando se muera el pastor Carlos? ¿Continuará la iglesia? Vamos a ver. Eso ocurrió con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Él murió y la iglesia continuó. ¿No es así? Ese es el reto, preparar a los corintios para que sigan a Cristo aun cuando sus líderes humanos no estén presentes. Así es lo que usted debería hacer como padre, entrenar y preparar a sus hijos para que cuando usted no esté. Si no, usted tiene que volver a aprender lo que significa la paternidad. Pablo entonces continúa diciéndonos que no les falta nada a esta iglesia, tienen todo lo que necesitan. A Jesús de Nazaret, que les fue enseñado por Pablo, por Pedro, por Apolos. ¿Qué más deberían tener? Bueno, él dice aquí, estoy seguro que aquel día en el que se manifieste Jesucristo, ustedes serán confirmados hasta el fin, serán irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Mire el optimismo paulino. Ustedes serán intachables. ¿Cuándo? En el día final. Antes, vamos a ver cómo es la iglesia de Corinto. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Otra vez, ¿a quién está encomendando la iglesia? Al fundador, dueño, amo y señor de la iglesia, cuyo nombre es Jesucristo. ¿Usted entiende que el cristianismo se trata de Jesucristo? Y no me refiero a Jesucristo hecho hombre, un puertorriqueño que decía que era Jesús y andaba por aquí y se casó con una mujer de Barranquilla. ¿Se acuerdan? No me refiero a ese, me refiero al Jesús verdadero, que es completamente incomparable. En el versículo 10 en adelante, Pablo empieza a exponer cuáles eran los problemas de esta iglesia. El primer problema, lo voy a resumir, es que ellos se acostumbraron a lo que en su vida pasada ellos hacían. En el mundo grecorromano usted buscaba sofistas, así se llaman. Los sofistas eran personas que se les pagaban para decir cualquier cosa y justificar lo injustificable. Es más o menos lo que hoy tenemos con algunos creadores de opinión. Primero dicen, nosotros somos la generación completamente independiente. Nosotros no queremos nada con el poder, la política, nos oponemos a toda la corrupción. Hasta que viene el primer contrato. Es lo mismo, esos eran los sofistas de la época. Y la gente tenía sus seguidores, sus followers. Aquí hay muchachos, eso no es nuevo, lo de los youtubers. Los youtubers en la época eran miles, solo que no había YouTube, por supuesto. Tu canal significa, o sea, el canal donde ellos veían era el filósofo, el maestro itinerante de turno. Y ellos llegaron con esa costumbre y la mantuvieron. En este caso, no. Yo soy follower de Pablo. Otros no, de Apolos, otro de Cefas, y habían otros más espirituales. Yo solo sigo a Cristo, no a seres humanos. Entonces Pablo empieza a decir, primero, ¿ustedes por qué están así? ¿Olvidaron que el mensaje que se les predicó es acerca de Cristo, no de Pablo, de Cefas, de Apolos? No, ustedes olvidaron que el bautismo es en Cristo, no en el nombre de Pablo, Pedro, Cefas, etc. Ustedes olvidaron que fueron llamados a una comunión en Cristo, no en Pablo, Cefas. ¿Por qué? Que somos nosotros simplemente instrumentos para que ustedes lleguen a creer la palabra del Evangelio. Gracias a Dios solamente era en esa época. Hoy no tenemos seguidores ni followers de determinado predicador favorito o X, Y o Z. ¿Cierto que no? No, Jesús no dijo vayan y hagan fans en todas las naciones de la tierra, followers, seguidores, adictos a ustedes. Por el contrario, discípulos. ¿Cómo se hacen los discípulos? Enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado, y entonces yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo.
¿Cómo podemos nosotros enseñar todo lo que Cristo ha enseñado? Necesitamos los 12 apóstoles, necesitamos los profetas, necesitamos toda la Biblia. Y un solo ser humano no va a poder hacerlo, como en el caso de Pablo. Versículo 18 hasta el 31, Pablo resume el mensaje del Evangelio, porque habían dos tendencias de fondo entre esos followers. Unos querían conocimiento, sabiduría, crecimiento intelectual, porque en esa sociedad se valoraba mucho el intelecto. Esa gente que no lee. Sí, ese comentario en redes, pero organiza primero tu ortografía. ¿Se ha visto? Bueno, es una tendencia que está creciendo en medio nuestro, según la cual se piensa que por ir a una universidad eso lo hace usted más civilizado. ¿Eso lo garantiza? No, en absoluto. Si fuese así, entonces la salvación sería solamente para un pequeño grupo de personas y no para la mayoría de nosotros ignorantes, ¿cierto? Que no dominamos un montón de temas en la vida. Mientras que Cristo, cuando estuvo en la tierra, en Mateo 11 se nos dice que Él vino a revelar las cosas escondidas de los sabios de este mundo. ¿Y a quiénes se las reveló? ¿A quiénes, niños? ¿A quién? A los sencillos, los que son como niños, o sea, que no tienen capacidad de comprender toda la majestad y la profundidad de la palabra de Dios. Pero en cambio habían otros que eran los judíos. Ellos querían señales, milagros, y Dios había hecho a través de Jesucristo los milagros y las señales, solo que ellos no querían esas señales, querían las que ellos querían, cuando y como querían. Y el Señor en el Evangelio de Mateo les dice: no, Señor, no les será dada ninguna otra señal, sino una señal. ¿Cuál es? La de Jonás. En el capítulo 16 dice que así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días, 3 noches, así el Hijo del Hombre estará allí y será levantado entre los muertos. Y Jesús se fue y no hizo señal en medio de ellos. Pero en Lucas 16 se nos afirma que aunque alguien viniera de entre los muertos, aún así no creerían. ¿Por qué? Porque la fe no viene por ver, sino por oír la palabra de Dios. Eso dice Pablo en Romanos 10, 17. ¿Aprendió eso? Si Dios dijese que la gente va a ser salva a través de la danza, pues danzamos para ser salvos. Pero no es así. Si Dios dijese vaya y calcen dientes o ¿cómo se llama? Resinas dentales o sean psicólogos o sean terapeutas de pareja para que la gente vaya al cielo, pues lo hacemos. Pero no, vayan y prediquen el Evangelio de Cristo de nuevo. ¿Para qué? Para que la gloria no esté en el instrumento, sino en el fin y fuente de toda nuestra salvación, cuyo nombre es. Por eso el capítulo 2, Pablo, que venía de un trasfondo filosófico, teológico muy denso, dice: estuve frente a ustedes, hermanos, anunciándoles el testimonio de Dios con excelencia, no de palabra ni de sabiduría, que eran como actuaban los hombres eruditos de la época, los sofistas. O sea, personas que hablaban en un lenguaje arcano. ¿Para qué? Para atraer la atención y la admiración sobre ellos. De ningún modo. Les habló en el idioma de ellos, dice, posiblemente él estaba con temor y temblor, no solo porque estaba predicando la palabra de Dios como instrumento de Dios, sino también por la experiencia que tuvo predicándoles a las personas cultas de la época. Los cultos rechazaron a Cristo en ese entonces como lo siguen haciendo hoy. Piensan que ellos saben más que Dios. Si yo fuera Dios, ese es el problema, no son Dios. Jeremías capítulo 9, que es lo que Pablo cita al final de 1 Corintios 1, nos confirma que Dios ha desechado el conocimiento de este mundo en asuntos de la salvación. Por eso es que la iglesia no puede ser concebida por ningún coach, ni puede ser establecida por ningún gurú del mundo empresarial. Así es, porque no viene ni depende de eso. No viene de la universidad de la vida, de lo que usted aprendió, lo que a usted le parece. Pues yo pienso, no, por el contrario, yo estoy con temor y temblor, lo dice una persona que tenía una formación increíble y más o menos 10 a 14 años, Gálatas 1 y 2 nos dice que ahora sí, Dios lo tenía listo para ir a predicar. Usted no piense que, bueno, yo soy maestro, yo tengo experiencia, yo sé cómo mover las emociones y manejar gente. Ya sé, no consigo trabajo, ¿qué será? Dios me está llamando a ser pastor.
Lamentablemente tenemos casos así en nuestros países por ignorancia, en su gran mayoría. Pero hay otros por irreverencia, porque sabiéndolo no quieren ajustarse y ser enseñados. Dice Pablo, ¿yo qué hice? Yo decidí no saber otra cosa que Cristo. Esto no significa que Pablo dijo, yo ya no quiero saber griego, hebreo, no quiero saber nada de eso, solamente quiero saber a Jesús. Si fuese así, entonces, ¿cómo sabe qué significa la muerte de Cristo? ¿Qué significa la expiación, por ejemplo? ¿Qué significa, por ejemplo, el logos de Dios? Tenía que saber filosofía y estas cosas. Entonces, Pablo no está diciendo que él no quiso estudiar nada, sino solamente que los niños desde pequeñitos supieran la Biblia todo el día y lo recitaran. No. Lo que Pablo está diciendo es que toda su experiencia, todo su conocimiento, todo lo que aprendió en el colegio, la universidad de la época, toda su experiencia de la vida, todas sus reflexiones tenían un filtro y un objetivo. ¿Cuál era? Cristo. Cristo. Si esto no tiene nada que ver con Cristo, entonces debe ser desechado, debe ser reevaluado, debe ser rediseñado. ¿Para qué? Repite lo mismo, para que su fe no esté basada en ¿quién? En el conocimiento paulino. Ahí le está hablando a ¿quiénes? A sus seguidores, a sus followers. No, yo, Pablo, porque ese es teólogo, en cambio, mire, Pedro, pescador. No. Sino en el poder de Dios. Versículo 6, sin embargo, ahora va a empezar a hablar de lo pesado. ¿Para quiénes? Para los que estaban felices, posiblemente con Pedro, cuyo mensaje es un poco más en el sentido concreto. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Hablamos en la escuela dominical que si usted empieza en la vida cristiana leyendo un salmito, un versículo, y usted hace como muchas personas que empiezan la cajita de promesa, entonces saca la, gracias Señor, pero luego, no, entonces vuelve y saca otra, ¿sí? Usted tiene que aprender que la Biblia habla de todo eso y usted no puede evadirlo. Por lo tanto, tiene que llegar a la madurez y nutrirse de toda la dieta disponible de Dios. Eso es lo que él dice aquí, los que han alcanzado madurez. Sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos la sabiduría de Dios en misterio. Misterio revelado y preparado para un grupo de personas. ¿Quiénes son? La iglesia. Y la iglesia sabe lo que no supo los príncipes del siglo, del momento. Pueden ser los gobernantes del mundo o pueden ser seres espirituales que no sabían que al participar de la crucifixión de Cristo estaban confirmando los planes de Dios. O sea, en la debilidad del Hijo de Dios, en su muerte, fue su gran fortaleza, porque así estaban cumpliendo los planes de Dios que dieron lugar a la resurrección y posterior victoria de Jesucristo, no solo sobre los vivos, sino también sobre los muertos. Alabado sea el Señor. Qué tremendo, ¿no? Dios usó las voluntades humanas para llevar adelante sus propósitos. ¿Se acuerdan? Pedro, que era el que lideraba la iglesia en Jerusalén, en ese momento, el capítulo 4 nos dice que estaban orando en Hechos. Y ellos, Señor, nos están persiguiendo, hay oposición. Y todo esto ha ocurrido porque tu mano y tu plan lo había preestablecido para que así ocurriese. Qué tremendo darse uno cuenta a la luz de la palabra de Dios que nuestros errores, los divorcios, los matrimonios, etcétera, etcétera, toda nuestra vida pasada sin conocer a Dios, todo eso de lo cual nos avergonzamos hoy los que hemos sido salvos a la luz de Cristo, brilla. Sí, la gracia de Dios brilla a través incluso de esos cristales rotos de nuestra vida. ¿Han visto cuando se rompe un vidrio, un espejo? Sí, pedacitos, pero ahí se ven luces, luces de nuestra imagen. Sí, podemos observar a través de todo ese dolor pasado la gracia de Dios que nos trajo para conocerlo a Él. Es lo que Él está diciendo aquí. Y luego cita Isaías diciendo, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué no dice, qué no significa este pasaje? Resulta que en algún lugar del universo, en este país, han aparecido hombres que dicen tener el poder de hacer milagros, pero según ellos, los milagros solamente funcionan cuando ellos coordinan y controlan las condiciones del evento.
Ellos preparan a las personas, las seleccionan, dicen cuándo es, etcétera, etcétera. O sea, ellos dicen, imagínense, cuándo el Espíritu Santo va a hacer el milagro. O sea, el Espíritu Santo le obedece a ellos. Y uno de ellos, cuando hizo un montón de barbaridades, ante las cámaras de televisión, le preguntaron después unos investigadores, cuéntenos, ¿y usted por qué hace eso? Bueno, porque eso es lo que promete la Biblia. Pero espera un momento, fueron esos, preguntaron a teólogos, gente que conoce, estudia la Biblia, y le dijeron, eso no dice la Biblia acerca de los verdaderos profetas o predicadores. Los verdaderos predicadores, ¿de qué hablan? Ya vimos, de Cristo. Y ellos se presentan a sí mismos como los portavoces de Cristo, oficiales y nadie más. Y le explicaron este pasaje, entonces ellos regresaron. ¿Y sabe con qué salió el señor ese? Dijo, mire, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Tal vez usted no entendió. Lo que él estaba queriendo decir es que la Biblia dice que van a ocurrir cosas que la Biblia no dice, para engañar a la gente. Por ejemplo, ¿qué pasa con las ofrendas? Cosas que ojo no vio, ni oído yo. ¿Ya entendió? Así son. Pero pastor, calla, es un secreto, una revelación divina. Sí, pero ¿por qué solamente lo sabe usted? Porque yo soy especial, yo estoy en una condición sobrenatural en la que ustedes, los simples mortales, no pueden saber. Eso hacían los griegos. Por ejemplo, Sócrates. ¿Quién no ha escuchado de Sócrates, cierto? Me refiero al filósofo, no al futbolista de Brasil. ¡Wow! Increíble. Sí, pero no cuentan que la esposa de Sócrates lo mandaba a trabajar. Oye, ¿tú por qué no traes, cierto, platica? Tú con toda esa sabiduría que tienes, necesitamos comer. ¿Y qué empezó? Método mayéutico. ¿Por qué yo debo darte de comer? Cuéntame, llega a la verdad. Los maestros saben de qué estoy hablando. ¿Por qué? Porque así es la sabiduría humana. No se aplica a sí mismo, se le quiere aplicar a los demás. Es lo que Pablo está diciendo. No. Y luego nos dice, Dios nos reveló estas cosas por el Espíritu. Él está hablando no a nosotros, o sea, a ustedes y a mí, sino a Él como apóstol. Él como apóstol, ¿qué hizo? Nos está explicando cómo filtró todo en Cristo. Y es que tomó todo su conocimiento del Antiguo Testamento y lo comprobó lo espiritual con lo espiritual. Es decir, lo que el Espíritu Santo dijo a través de Isaías, por ejemplo, en este pasaje que cita, lo compara con Cristo. O sea, que Isaías lo que estaba hablando es que lo que los israelitas incrédulos nunca vieron ni creyeron fue que Dios mismo iba a venir. Ese que aparece en Isaías capítulo 6 como Yahvé de los ejércitos, el que Isaías vio en su gloria, iba a caminar en medio de ellos y lo iban a rechazar. ¿Más clara la Biblia? Eso es lo que él está diciendo. Por eso nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, o sea, el espíritu de los sabios griegos, la gente de este mundo, los inteligentes. Es que yo tengo un doctorado en psicología, yo sé cómo se maneja la gente. Sí, partamos del hecho del pecado. ¿Qué vamos a hacer? Sí, pero es que yo sé cómo es esto. Sí, usted tiene toda la experiencia para conocer todas y cada una de las posibilidades de las decisiones humanas. Ninguno de nosotros lo puede anticipar, ¿no es cierto? No, de ninguna manera. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En Cristo, Él nos ha concedido una revelación gloriosa. Así que Pedro fue un instrumento, gloria a Dios. Pero es tan grande el conocimiento de Cristo que no lo puede acumular solamente el apóstol Pedro, que lo vio cara a cara. Ni siquiera yo, Pablo, estoy hablando en su lugar. Mucho menos apóstol. Por eso necesitamos ser instruidos por todos. De manera que el partidismo en la iglesia tiene que confrontarse radicalmente. Mientras tanto, los que son naturales, es decir, el hombre que no tiene al Espíritu de Dios, todo esto es una locura, una perdera de tiempo. Todo esto es simplemente un grupo para buscar plata. Mire los diarios de masiva circulación en Colombia cuando hablan de las iglesias. Es un centro de terapias, un centro de ahí donde la gente, además de eso, la regañan y pagan. O sea, la predicación es regaño para ellos y que les organizan la vida y luego pagan por eso. De ahí el horrible título, iglesias de garaje.
Bueno, la iglesia originalmente no era de garaje, era de catacumba, peor todavía. Entonces no tenemos por qué sentirnos inferiores al respecto ni tratar de diseñar una iglesia para ciertas personas más. No, los griegos también iban a rechazar a Cristo, como en efecto ocurrió, que ya se le conté en Hechos 17, cuando Pablo estuvo allá. Así que no, hermanos, no podemos nosotros suavizarlo, adaptarlo de tal modo que sea más fácilmente creíble para unos que para otros. Son pecadores. El griego es pecador, el judío es pecador, el colombiano, y le tengo noticias, los de Armenia pecan. También, y bastante. Pero ¿qué ocurre? Este es un ejemplo. Pablo está cuestionando los ídolos de ellos culturalmente. Todos nosotros somos regionalistas. No, eso en Armenia es lo mejor del mundo, dice usted, porque usted no ha salido a conocer este mundo. Y su mundo es Armenia. Y no digo que no sea una de las maravillas del mundo. Pero ¿qué pasa? Todos sin querer queriendo, por nuestro pecado, invisibilizamos nuestros propios pecados. El pecado tiene un poder tan terrible que enceguece al pecador, lo embrutece. Y ve el pecado en todos los demás, menos en sí mismo. ¿Cierto? Por ejemplo, uno de los filósofos que inspiran a la juventud colombiana, Karl Marx, hablaba de la opresión de todo el mundo, pero no habló de la opresión que él le estaba aplicando a su esposa, a sus hijos. Varios se suicidaron. Hablaba contra el capitalismo y él dependía de un capitalista. Hablaba de la importancia del trabajo y él nunca trabajó. Así es. Bueno, esos son los sabios de este mundo. Tú me vienes a hablar de cristianismo. No, eso es para gente primitiva. Esto es algo más sofisticado. Marxismo, trasnochado eso está demostrado. Esto debería estar en el basurero de la historia ideológica. No funciona, es falso, completamente incoherente, inconsecuente, no tiene sentido, eso es irracional. Y no solo en términos bíblicos, cualquier persona no cristiana puede darse cuenta de eso. Los hechos demuestran que eso no sirve. No obstante, el hombre que no tiene el Espíritu va a encontrarle una nueva justificación y siempre una justificación y va a decir, es que aquí no se aplicó verdaderamente el comunismo. No, para poner un ejemplo moderno, eso es lo que está haciendo Pablo. Pablo está cuestionando los señores estoicos. Unos decían que había que autocontrolarse las pasiones, otros decían en la variedad está el placer. O sea, no soy yo, sino es mi pecado. ¿Qué puedo hacer? La carne es débil y el aguardiente es muy fuerte. ¿Qué puedo hacer? En versión colombiana. O el ron, de por acá. No, Pablo dice, el espiritual juzga todas las cosas. Ahí significa discierne, entiende. El cristiano empieza a tener una claridad de comprensión de la vida. ¿Por qué yo no encontré satisfacción en mi vida por completo? ¿Por qué? Porque fuimos creados para otra vida. Por eso, aunque tuviésemos todo en esta vida, no estaríamos plenamente satisfechos. Así que, hermano, tranquilo, no se preocupe. Aunque usted le diera el mundo a su esposa, el mundo no basta para que ella esté feliz. Y necesita a aquel que por amor vino a este mundo para rescatarlos, a Cristo. ¿Quién instruirá la mente del Señor? ¿Quién le puede enseñar a Él? Nadie. La mente más grande de este universo no es la ONU, los Illuminati, los reptilianos. No. Todas esas ideas que la gente salió después de las cuarentenas por causa del COVID. ¿Se acuerda? Todas esas cosas. Se acabó de morir la reina de Inglaterra que decían que vivía 600 años. La gente cree esas cosas. Sí, gente que usted conoce y tal vez si usted supiera le perdería el respeto. Pero así somos nosotros, estamos dispuestos a creer cualquier otra cosa menos la verdad de la palabra de Dios que nos confronta como necesitados de salvación. De manera que, hermanos, yo no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y aquí aterrizamos a nuestro pasaje, que va a tener una luz tan clara y espero que usted ame ese texto del capítulo 3. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo aquí? Hermanos, yo por eso no les enseñé todo lo que pudiese haberles enseñado, porque ustedes estaban arrancando su vida cristiana. Ustedes todavía
traían su estilo de vida anterior y eso confirma los partidismos, las divisiones y las peleas. Versículo 3, ustedes tienen celos, contiendas y disensiones, no son carnales, es decir, ustedes no están controlados por sus pasiones pasadas que todavía conviven ahí, aunque sean cristianos, y se parecen a los demás hombres, o sea, los no cristianos. Así que debemos reconocer que nosotros también tenemos una similitud a las otras organizaciones humanas en cuanto a lo malo, porque estamos conformados por personas malas. Y aquí es donde el apóstol Pablo nos va a dar 3 metáforas para que usted, por esta vía, cuando empiece a ver el estado de la iglesia, cuando reflexione sobre sus malas experiencias en el cristianismo de hoy, se aferre a textos como este y encuentre usted consuelo, gozo y diga definitivamente la sabiduría de Dios se reveló en y por Jesucristo, mostrándonos su plan, mostrándonos mejor su plan, que es la iglesia. Versículo 4, ustedes andan diciendo yo soy de Pablo, otro de Apolos, ¿no son carnales? Y Pablo introduce la primera metáfora aquí. ¿Qué pues es Pablo o Apolos? Simplemente son servidores por medio de los cuales han creído, y eso según lo que cada uno concedió de parte del Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que recibe son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios. Esa es la primera metáfora. Labranza es un campo de cultivo. ¿Alguno de ustedes sabe algo de agricultura? ¿O ya no? Bueno, aquí Pablo está colocando la primera metáfora, diciéndonos que la iglesia es el campo de cultivo de Dios. Y dice varias cosas. Primero, que Pablo sembró. El sembrar se enseña, como la parábola del sembrador, ¿se acuerda? Cristo dijo, Marcos 4, por ejemplo, una versión de Marcos dice que el sembrador salió a sembrar. Y el sembrador era Cristo que estaba enseñando la palabra. Sin embargo, no todos respondieron a la siembra de la palabra. Si a Cristo no le creyeron, ¿por qué piensa usted que algún pastor, la gente le tiene que creer todo? No. Antes bien, Cristo advirtió que habrían los mismos 3 resultados. Unos creerían, otros estarían ahí analizando y otros abiertamente no creerían. Pero dentro de los que más o menos creen, están en un proceso y luego nos damos cuenta que creyeron que habían creído, pero después no, como pasó con varios en Corinto. Luego viene ¿quién? Apolos, a regar, a cuidar lo que Pablo estableció en su ministerio. Sin embargo, el crecimiento lo sigue dando Dios. La palabra original no es lo dio Dios, sino Dios sigue dándonos el crecimiento. ¿Quién es el que está dando el crecimiento a la iglesia? Dios desde el principio, utilizando a Pablo, utilizando a Apolos, y sí, posiblemente fue Pedro, utilizando a Pedro. Y cuando ellos se mueran, van a continuar otros servidores u obreros. Debe sentirse importante el obrero, puede decir esta es mi cosecha, estas son mis almas, mi iglesia, este es mi púlpito. Si usted escucha eso, ya está dándose cuenta, tiene que prestar atención a qué grupo está asistiendo. Porque ni Pablo, que era apóstol, dijo eso. ¿Quién va a recompensar? Dios, al uno y al otro. Porque Dios le dio a cada uno su responsabilidad dentro de la gran cosecha o del gran cultivo. ¿Quién lo hace? Dios, el Padre. Pero versículo 9, también la iglesia es, en segundo lugar, edificio de Dios. Y aquí una tarea que usted puede hacer es ver cómo eran los edificios en la época. Entonces busque a un arquitecto conocido que le instruya al respecto. El tema es que la construcción de aquí es un poquito diferente a la de esa época. Por ejemplo, los fundamentos en el día de hoy para nuestros edificios no se ven, están abajo, ¿cierto? Mientras que en la época ellos tenían la piedra angular o la piedra principal dentro de los arcos. Bueno, esa era la piedra angular.
lo que está diciéndonos aquí es que el edificio de Dios, que es la iglesia, tiene que visibilizar en todo momento al dueño de ella. ¿Quién es? Pero si llegamos a un lugar, iglesia del apóstol X, usted ya sabe que está mal encaminado. Y queremos mostrar la foto de nuestro pastor, el cumpleaños del pastor, el de los hijos del pastor, el pastor, nuestro pastor, ¿es cierto? Salmo 23, el Señor es nuestro pastor, nada nos faltará, pero allá suena diferente. El pastor es nuestro Señor. Y nos faltarán muchas cosas, empezando por la salvación, porque ningún pastor humano la puede proveer. ¿Ya? Y luego explica, tenga en mente la idea. Yo como perito arquitecto, hoy cuando vamos a evaluar una casa y tal, llamamos al perito. Perito no tiene que ver con una pera pequeñita, ¿listo? O un árbol de peras. Perito traduce la palabra alguien capaz, alguien sabio, entendido en el tema. Él como apóstol sabe que la iglesia como edificio, como estructura, solamente se puede sostener mientras se sostenga, versículo 11, teniendo un solo fundamento, el cual es Cristo. Así que cualquier maestro, instructor, servidor que no lleve a la gente o que no esté confiando él mismo en Cristo, es un mal obrero fraudulento, es un mal capataz, es un mal albañil o un mal ruso, dirían en Bogotá. Como sea. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. No es exactamente igual, pero para entender la idea es lo que llamamos hoy obra negra, obra blanca. ¿Sí? Pablo, ¿qué hizo? Les predicó a Cristo, el fundamento. Pero luego llega Apolos y otros y adoctrinan la iglesia. Cada uno de ustedes tiene una responsabilidad de adornar la iglesia, el edificio, o sea, participar de sus respectivos dones para que la iglesia se parezca cada día más a lo que debe parecerse. Pero aquí pone una advertencia, versículo 12, si alguno sobre este fundamento, Cristo, sobreedifica, y hay dos opciones. Primero, oro, plata, piedras preciosas, o sea, elementos valiosos, elementos duraderos, con resistencia. Y segunda opción, madera, heno, hojarasca, o sea, paja. ¿Qué va a pasar? Él advierte aquí que tarde o temprano a las personas les saldrá la luz sobre qué edificaron sus vidas cristianas. Note, él predice esto. El día la declarará, posiblemente sea el día del juicio, como aparece en 2 Corintios 5:10, en el cual, en el tribunal de Cristo, los secretos de los hombres saldrán a la luz y seremos juzgados todos, sin excepción alguna. Note, cada miembro de la iglesia es como una pieza dentro de cada edificio y debe recordar la piedra angular, la conexión sin la cual el edificio se cae. Adicionalmente, su responsabilidad es mantener el fundamento apostólico, o sea, las instrucciones de cómo Cristo coordina nuestro matrimonio, cómo Cristo nos enseña a ofrendar, cómo Cristo nos enseña a orar. ¿No han notado que a la luz de Cristo el judaísmo fue redefinido, fue corregido, fue reorientado, reenfocado? Ese es el trabajo de la enseñanza de la iglesia. La iglesia tiene que estar adoctrinando, o es decir, poner el fundamento de Cristo, aplicándolo a cómo ser cristiano, teniendo una empresa, teniendo hijos, siendo abuelos, siendo nietos, siendo jubilados, siendo muchachos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no quita la responsabilidad a los que oyen. No sea que ustedes estén sobreedificando sobre pura paja. Gran parte de los púlpitos que hoy escuchamos es pura paja. ¿Qué es eso? A mí me pareció, sí, y la niña que fue al infierno y volvió. ¿Qué me sirve eso? Empezando, un cristiano no era al infierno. Ya, se acabó. Cierre la Biblia y sigamos adelante. Pero la gente escucha eso, ¿no? Fantasías animadas de ayer y hoy presentan. Pero apenas uno está enseñando la Biblia, testimonio. Así somos, en nuestra cultura. Pura paja. El día la declarará, sea el día del juicio o el día del fuego de la prueba. Cuando hay un conflicto en su matrimonio, usted empieza, yo declaro que ella no está enojada, yo declaro que ella no está enojada. Y va y se la encuentra y dice, estoy enojada. Pero ¿por qué? Por decir esas cosas. Perdón,
Yo no sabía que te enojaba la religión esa donde yo asistía, porque no es cristianismo. Pero ¿qué mujer va a decir la verdad? Yo dejo a este hombre porque me ha amado tanto. O sea, yo no soporto tanto amor con él, ¿lo voy a abandonar? Me muero de amor, despacio y en silencio. No. Pero si hay un hombre que ama como Cristo, las mujeres buscarían ser cristianas, buscar a los hombres aquí, y no las cristianas estar buscando hombres afuera. Pregúntele a una muchacha promedio, ¿se quiere casar? Sí, pero con un cristiano, qué bueno, pero un cristiano que trabaje. Y dice, ¿cómo así? ¿Los cristianos no trabajan? O sea, eso es como un gordo flaco, como un demonio cristiano, o sea, eso es un oxímoron. Pero lamentablemente hoy tenemos sujetos que se la pasan evangelizando todo el día. Si Dios lo llamó a ser misionero, hágale. Si Dios lo llamó a ser pastor, hágale. Pero la mayoría de los cristianos no van a tener esos lugares dentro del edificio de Cristo. Él mismo, Efesios 4:11 dice, constituyó a unos, pocos puntualmente, apóstoles, profetas. ¿Qué tal todos líderes, todos predicadores en esta iglesia? Eso no es cierto, eso no es verdad, eso no está en la Biblia. Pablo era Pablo, Pedro era Pedro, Apolos era Apolos, etc. ¿Más claro? Y tercero y último, él dice, ¿no saben ustedes que son templo de Dios? ¿Ven las tres metáforas? Primera metáfora, labranza de Dios, el cultivo de Dios. Segunda metáfora, el edificio de Cristo. Tercera metáfora, el templo del Espíritu. ¿Qué observo ya ahí? La Trinidad. Entonces, si una iglesia o grupo religioso no es trinitario, no es una iglesia. Se acabó. ¿Listo? Y aquí Pablo termina en el versículo 15, si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida, como les pasó a varios de ustedes. Yo compré esos libros, fui a esas cosas, dancé en el Espíritu, etcétera, etcétera, y así no pagué deudas. Yo pensé que era así, llamando a la prosperidad, en lugar de llamar para buscar prosperidad en un trabajo, ¿cierto? ¿Y usted qué se da cuenta? Hoy le da tristeza o vergüenza o dolor, pero usted fue responsable también porque era un cristianismo light, cómodo, para alguien que se lo merece como usted. Ofende, ¿cierto? Cada uno mire cómo está sobreedificando. El mismo Pablo nos pasa ahí a decir eso, pero también da un mensaje de ánimo y dice, pero si la obra permaneciere, él tendrá recompensa. ¿Qué ocurre cuando el fuego prueba esos dos tipos de materiales? La paja se quema y desaparece, pero los materiales preciosos se purifican. Las pruebas lo hacen a usted más profundo en su teología. ¿Ha visto usted esas personas que abren la Biblia y no dejan de enseñar y usted dice, wow, ¿cómo sabe? No, espera un momento. O es un sofista religioso o Dios lo ha procesado mucho. Por eso, dicho sea de paso, querido hermano, no desprecie su experiencia en la vida, su dolor, su sufrimiento. Diga como Martín Lutero, yo aprendí a amar los salmos cuando viví lo que vivieron los escritores de los salmos. Templo de Dios. Pablo, por supuesto, no está pensando en los templos paganos, sino en el templo judío. Era judío. Y la iglesia es templo de Dios en tres sentidos. Número uno, la iglesia es templo de Dios en el sentido en que los cristianos individualmente somos posesión de Dios. Repito, los cristianos. 1 Corintios 6, ahí lo dice más adelante en el versículo 19, ustedes ignoran, cristianos, que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. ¿Quién está en vosotros? El Espíritu Santo. Otra vez, fíjese cómo Pablo les está diciendo, no vayan a los carnavales, aunque sea carnaval cristiano. No vayan por allá, ¿por qué? Porque en los carnavales estaba ya la filistea, allá estaba la mujer del templo pagano, y los templos paganos eran terriblemente inmorales. Hoy se llaman tabernas, se llaman tal. Van a poner a una, espero que me entiendan, a una persona sus últimos años de vida con una enfermedad terminal a atender a los hombres, ¿sí? ¿A qué ponen? Ya entendieron la imagen. No. Ellos saben, el diablo es excelente en la publicidad.
Él conoce nuestros ojos, nuestros oídos. ¿Por qué? En Génesis, Él supo cómo tentó a la humanidad. Él va a traer, Él sabe exactamente. Santiago 1 dice que de nuestras propias pasiones, Él se vale para guiarnos allá y nos pesca. ¿De qué le gusta la pesca? Ahí la palabra es por el cebo. Como pescar trucha. ¿Saben pescar trucha? Hay que atraerla, porque ella es muy inteligente. Por eso, truchas. ¿Se durmieron? Ya. Muy bien. Entonces, aquí el apóstol dice, como individuos los cristianos son templo del Espíritu. No haga lo que un amigo nuevo que le enseñaron a evangelizar mal, sin la Biblia, fue y le dijo a un señor que estaba en las calles, drogadicto. Dijo, ¿usted no le da miedo con el templo del Espíritu? Con el templo del Espíritu. Mire usted metiendo drogas en su cuerpo. ¿Qué templo del Espíritu? Yo soy templo de Satanás, dijo el tipo. ¿Por qué? Porque la Biblia no dice que todos los seres humanos son templos del Espíritu Santo, sino solo los creyentes. Mientras que 2 Corintios 6 dice que los no creyentes son templo de Belial o de Baal o del diablo y viven para él, están bajo su servicio, ¿o no? ¿Ve? ¿Cómo toca aprender la Biblia, compadre? Mire, pero también los cristianos somos templo del Espíritu porque este pasaje le está hablando a la iglesia en Corinto. La iglesia local también es templo del Espíritu. ¿Quién es el invitado de honor aquí? El Espíritu Santo que prometió Cristo para estar con nosotros. Por eso no es lo mismo estar en la casa a estar aquí. Algo ocurre. Dios, utilizando los templos vivientes que somos cada uno de los cristianos, nos está Él edificando, interactuando. ¡Qué bendición! Pero vengo del futuro para decirles que además de ser ustedes templo del Espíritu personalmente, localmente también lo son espiritualmente. Efesios, busque ese pasaje. Efesios capítulo 2. Versículo 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Los cristianos de Corinto eran templo del Espíritu, pero los cristianos de Éfeso también. Le tengo noticias, hay cristianos en otros lugares más allá de Armenia. Por eso, pero esto es revolucionario, porque si es así como en efecto lo es, entonces hay dones del Espíritu en otros lugares que ustedes y yo necesitamos. Pero hay cristianos en otro lugar. Señorita, hay buenas noticias. Hay cristianos en otro lugar. Y buenos cristianos y malos también. Tenemos la mayor familia en el universo. Pablo dice, el que destruye este templo, o sea, un cristiano, uno de mis pequeñitos, una iglesia local o la iglesia universal, ¿contra quién se está metiendo? Viene hablando del fuego, posiblemente aquí sea el fuego del infierno. ¿Quién es el mejor ejemplo? Saulo de Tarso. Hechos capítulo 9, él va caminando hacia Damasco y él creía estar en lo correcto, sinceramente engañado. ¿Pero qué pasó? Hay un resplandor de luz del cielo al mediodía y le dice, escuche, Saulo, Saulo, ¿por qué los persigues a ellos? Y él estaba persiguiendo ¿a quiénes? A los cristianos. Al perseguir a un cristiano localmente, congregacionalmente, universalmente, es meterse con Cristo. Y el encopetado Saulo de Tarso tuvo que ser quebrantado. Como le pasó a él, 3 días sin ver, un teólogo sin poder ver, es como Beethoven, músico sin poder oír. Él sabe cómo tratar con cada uno de nosotros, ¿cierto? Y ahora, años después, nos está enseñando 3 conclusiones o aplicaciones si ustedes toman apuntes. Número 1, la iglesia, ya vimos, puede ser vista desde la óptica divina o desde la óptica humana, pero como cristianos debemos verla interactuando lo humano y lo divino. Lo divino para que no la idealicemos, ¿sí? Lo humano. Cuando vemos que alguien se enojó, se enfermó, pecaron, somos humanos. Dios no ha terminado con nosotros. Pero lo divino para recordar que hay esperanza,
Él está trabajando entre nosotros. ¿Cierto que sí? Él sigue perseverando, sigue perseverando, sigue perseverando en nosotros. Esa es la primera lección. La segunda lección: los líderes, servidores, miembros dotados en la iglesia que sobresalen unos más que otros deben recordar, y esto es sutil, note, la iglesia no es de los servidores son de la iglesia. En ese sentido es que ahora sí puedo decir: yo soy vuestro siervo, yo vine a servirles, y pueden contar con los dones y lo que el Señor me ha provisto para el beneficio no solo de ustedes, sino de la iglesia personal, local, universal. Y lo mismo usted, hermano. Nos debemos a la iglesia, no la iglesia a nosotros. Y número 3, la única organización trinitaria en el mundo, ¿cuál es? ¿Qué multinacional le va a asegurar a usted una jubilación eterna? ¿Qué país puede establecer una relación intercultural sostenible con personas de todo pueblo, lengua, tribu y nación, y que se comprendan al menos en lo que no están de acuerdo? ¿Cuál? ¿Cuál es la única familia que permanecerá por los siglos de los siglos? Ustedes son mi familia, hermanos, pero yo también soy su familia, y nosotros vamos a seguirlo siendo por los siglos de los siglos. Así que cuando usted esté orando por un familiar o un ser querido muerto, cristiano, pregúntese: ¿yo quiero ir al cielo es por ver a mi familiar muerto? ¿O quiero allí ir porque está Cristo? ¿Ve cómo nosotros empezamos a reflejar nuestros ídolos y los imponemos? Está bien que usted desee la salvación de sus seres queridos, eso es instintivo, eso es natural, pero posiblemente todos no sean salvos. Ejemplo, Cristo, Marcos capítulo 3. ¿Llegaron allá? ¿Qué ocurrió? Versículo 31 al 34, vienen sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. ¿Por qué le enviaron a llamar? Porque pensaron que él estaba fuera de sí mismo. Ahí dice, pensaron que Jesús estaba fuera de sí mismo. Pero note bien, versículo 21, cuando lo oyeron los suyos vinieron para prenderle porque decían: está fuera de sí. ¿Qué pensaron que Jesús era? Loco. Yo también tengo familiares que dicen: ese man está allá es por billete. Y mi esposa diría: ¿en dónde? Queremos verlo. ¿Te entiende, no? No lo hacemos por dinero, hermanos. Y luego vienen los familiares de Jesús: a ver, vámonos para la casa, deje usted de hacer eso. ¿Qué dice Jesús? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y Jesús define que no son los seguidores, los conocedores, los fans de Jesús, no. Los que hacen la voluntad de Dios son nuestros hermanos, nuestras hermanas. Qué privilegio, ¿cierto? Si usted perdió su familia por Cristo, Dios le ha dado una familia más grande y más amorosa en Él. Si usted tuvo que dejar su casa, Dios le ha dado cientos de casas para que se hospede, ¿cierto que sí? Si usted dice: este país no lo siento como mío, no se preocupe, nuestra ciudadanía está en los cielos. Así que no sacrifique su fe cristiana por una ciudadanía que todo el mundo quiere ahorita. No. Manténgase en Cristo y ame su iglesia local. Y el capítulo 4 finalmente de 1 Corintios va a hablar de cómo debería ser el liderazgo de esa iglesia. Ahí sí, entonces la iglesia de Corinto va a madurar y va a crecer. Amén. ¿Aprendieron hoy de la palabra de Dios? Démosle gracias a nuestro buen Dios. Padre, gracias. Gracias porque
este cultivo tuyo dará fruto en tu tiempo, a tu manera, a tu estilo. Y tú usas personas dotadas por ti para hacer cada uno su respectivo trabajo. Perdona nuestra ingenuidad, nuestra carnalidad de preferir a unos más que otros o dar más honra a unos que a otros. Tú te encargarás de honrar a unos y a otros. Perdónanos por olvidar que tú eres el fundamento esencial de la iglesia, Cristo, no ningún teólogo por brillante y admirado que sea. Señor, debemos interactuar con el fundamento, establecer, como vimos metafóricamente hablando, la obra negra. Tú ya nos diste qué hacer, qué creer, cómo vivir. Ahora nos corresponde a nosotros hacernos cargo de nuestra propia vida espiritual y decir como Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. No somos víctimas en todo, somos también cómplices porque éramos flojos y perezosos y no queríamos instruirnos. Nos preparamos para una profesión en la vida cotidiana, pero no nos preparamos para dirigir tu iglesia, no nuestra iglesia. Tú formaste a Pablo. Si formaste a Pablo, ¿cómo no necesitamos ser formados nosotros, Señor? Padre, ayúdanos a identificar los malos materiales de construcción en la iglesia, la falsa enseñanza, y desecharla, no prestarle atención, no dedicarle tiempo a eso, sino dedicarle tiempo al oro, la plata. Como dice tu palabra, vuestra fe que es más preciosa que el oro. ¿Cómo edificar nuestra fe? Se edifica a través de tus mandamientos que son mejores que el oro fino, que la miel que destila el panal. Tu palabra, Señor, debe ser el apetito. Abre el apetito de aquellos que se desanimaron por estos grupos donde los estafaron y los engañaron. Que tengan un hambre y una sed doble. Si fueron celosos para ir a traer gente a esos grupos, que ahora sean el doble de consagrados. Como Pablo fue celoso para perseguir a los cristianos en su ignorancia y luego fue doblemente celoso para formar cristianos ahora en la iluminación de tu palabra. No hay excusa, Señor. Tú pruebas nuestro fruto y nos darás recompensa. Y finalmente, ayúdanos a temblar frente a nuestros hermanos, por más insignificante que sea, porque tú lo habitas. La iglesia también es habitada por ti local y universalmente. Danos una visión cósmica de la iglesia, verdaderamente católica en el sentido bíblico del término. Qué consuelo saber que la gran familia de la fe, Señor, tú la sigues edificando y respaldando. Para eso nos diste la cena del Señor, para recordar, Señor, que mantenemos la unidad que tú nos diste, Señor. Qué gran responsabilidad de cuidar las relaciones cristianas. Gracias por escucharnos, Señor. Que en Colombia el cristianismo de la Biblia crezca y que influya positivamente en nuestra nación, porque no habrá paz sin el príncipe de la paz. Solamente tú eres el que has dicho: mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. Guárdanos de caer en las tendencias socioculturales y políticas que están dividiendo incluso a cristianos. No con fuerza ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Padre, la única sangre necesaria para que sea derramada y obtengamos paz en este mundo fue la sangre de Cristo, que ya se derramó. Nada más es necesario, Señor. Alabado sea tu nombre. Guíanos a la adoración y a crecer como templos vivientes de adoración para ti. Es lo que te rogamos para tu santísima gloria por los siglos de los siglos. Amén.